Recordarles nada más que, como siempre, a la finalización del acto habrá un tiempo para la firma de libros del autor y emplazarles a la próxima reunión del ciclo de palabra, que será el próximo 13 de diciembre con el director José Luis Cuerda. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, Albert, ¿qué tal? Muy bien. 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 Bueno, yo estoy encantado de compartir un ratito con vosotros y, por supuesto, con este señor del que me declaro ya ferviente admirador. Supongo que, bueno, igual como la mayoría de los teatreros de mi generación, ¿no? La gente que llevamos por ahí algo más de 25 años haciendo teatro y que, bueno, andábamos por compañías en las cuales queríamos que, en alguna de las que coincidíamos, se pareciera un poco al Joglars, ¿no? Y luego la gente que nos decantamos por la escritura dramática, por la dirección de escena, supongo que en el fondo lo que queríamos era ser Albert Boadella, ¿no? Así que nada, es un privilegio compartir este ratito con todos, contigo, en un día tan señalado. Porque, Albert, esto de programar esto, el 20N, ¿qué es cosa tuya o de la organización o cómo llega? Es una... El azar, como decía Dalí, Pero es, fue el azar, es sagrado. seguro. El azar es sagrado. Es que yo pensé, digo, claro, me avisaron con tiempo, digo, ya verás, estos catalanes, digo, ¿va es del rollo de que aprovecha para relanzar el libro este de Franco y yo o la película esta de Buen Viaje, Excelencia? Pero no es nada, es que coincidió, ¿no? Ahora soy menos catalán en este sentido. Ya, esto lo iremos desgranando. En cualquier caso, podemos aprovechar esto, ¿no? La feliz coincidencia, entre comillas, ¿no? Un poco en fin, la efeméride esta. Yo no sé, para un tipo como tú, que siempre fuiste luchador antifranquista desde el teatro, que fuiste un icono hace muchísimos años de la izquierda antifranquista catalana y que, de alguna manera, también la figura de Franco forma parte de algo de tu obra. Yo no sé si esta efeméride te mueve algún tipo de reflexión, lo del 20N ahora, no sé. La verdad es que está ya muy lejos, ¿no? Y sin duda alguna, yo soy todavía de los que dicen que, de todas formas, una semana de dictadura al año iría bastante bien. Sería, para animarnos un poco, pedagógicamente, ¿no? Para ponernos las pilas, ¿no? Podría funcionar bastante bien. Por lo tanto, esta rememoración a lo mejor nos haría valorar muchas de las cosas que... ¿Y qué opinas tú, Albert, de la gente que dice que ahora estamos en franco retroceso? Que quiero decir, que estamos en plena involución, que, bueno, con las restricciones de libertades y un poco los ajustes también de recortes en el plano laboral, cívico, ¿tú tienes alguna percepción sobre esto? Que si hay gente que sostiene que todavía ha perdido en este país un cierto franquismo sociológico. Por eso te pregunto si tú crees que a día de hoy hay mucho nostálgico que esté celebrando ahí el Día del Dolor. Yo creo que no. Yo creo que es un mundo... El mundo franquista es un mundo totalmente desaparecido. Es un mundo ya caduco, hombre. Quizás sí que hay algún residuo, ¿no? Pero ya se consideran casi como bichos de feria, ¿no? Estamos en otro mundo muy distinto y seguramente que volver a lo que vivimos, no volveremos. Volveremos a lo mejor a cosas peores. Yo no digo que, tampoco no es que sea un optimista compulsivo, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que cuando a alguien se le acusa ahora de franquista, no tiene sentido, ¿no? Porque el franquismo era una cosa especial. Es como cuando se dice que el franquismo era fascista. Es inexacto. El fascismo, como el comunismo, buscan el hombre nuevo. Hombre, un hombre nuevo muchas veces que puede ser terrorífico, pero es un hombre nuevo, ¿no? Franco jamás fue el fascismo. Fue un intento de rememorar precisamente un hombre del pasado, un hombre del siglo XIX, los valores del siglo XIX, y por tanto fue una cursilada criminal. Era cursi y criminal, ¿no? Es decir, era una cosa faltada de cualquier sentido del futuro, ¿no? Era intentar parar cualquier paso hacia un futuro distinto, ¿no?
Bueno, o sea, ¿tú crees que esto ya está olvidado? Y, no sé, por centrarnos un poco así a pie de calle, la noticia de anteayer, el anteproyecto este de seguridad ciudadana, ¿cómo lo ves? Quiero decir, ¿lo ves como una cosa, en fin, represiva, se criminaliza la protesta o no? ¿Te parece que ya estoy como No, hombre, exagerando? yo lo que sí noto es que los estados, bueno, y en este caso pues sería el nuestro, los gobiernos del mundo occidental, los países desarrollados, tienden a meter las narices en todo, ¿no? Es decir, pronto nos dirán casi como tenemos que orinar, ¿no? Yo eso sí que lo encuentro peligroso y grave, ¿no? Esa constante, esa compulsión legislativa, ¿eh? Además en España que tenemos 18 o 20 parlamentos, ¿no? Y todos constantemente legislando, ¿no? Haciendo leyes y normas nuevas. Y muchas de ellas yo creo que penetran ya en los aspectos de la intimidad personal, ¿no? Yo esto sí que lo encuentro A mí en lo más peligroso, lo más arriesgado de nuestra sociedad. A mí en esta, Albert, tengo miedo que nos pase como en el chiste este, que tú sales de aquí y entonces te preguntan fuera y dice, ¿qué tal por España? Dices, bueno, no me puedo quejar. Dice, oye, entonces qué bien, estás de puta madre. Dice, no, que no me puedo quejar. Tengo miedo que nos pase un poco esto. En cualquier caso, estoy con el pie forzado de la actualidad y de la efeméride, porque es que encima, macho, habéis elegido un día que es que hoy, no ayer ni mañana, sino hoy también, hace 2 años que el PP llegó al poder. Entonces tú, que fuiste una mosca cojonera toda tu vida contra todo tipo de poder, independientemente del color, ¿no? Desde Franco, el Puyol, Esquerra, no sé qué, ¿qué tal con Rajoy? ¿Cómo lo ves ahí en el Ecuador? ¿Cómo ves esta movida? Bueno, yo trabajo como director de los teatros del Canal. Y los teatros del Canal pertenecen a la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid, por el momento, es una comunidad que depende del PP, ¿no? Por tanto, por eso te pregunto. puedo decir lo que quiera del PP, porque tampoco, también voy a conservar el cargo a pesar de lo que diga, ¿eh? Pero quiero decir que tenemos que pensar en una cosa que me parece esencial, ¿no? La gente que hemos sido, pues, o hemos estado vinculados más inclinados hacia la izquierda, que la derecha también es democrática, también tiene derecho a gobernar, ¿eh? Yo creo que eso es una cosa que es importante que la izquierda también aprenda en este país, porque la historia la historia reciente de España, pues muchas veces no sucedió así esto. Cada vez que la derecha intentaba llegar al poder, pues se organizaba una revolución, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que aceptar esa cuestión, guste más o guste menos, ¿no? Pienso que en este momento pues estamos ante un partido democrático, como sucede en Francia, exactamente igual, ¿no? Se alterna entre los socialistas y los... Francia está ahí... Sí, o los conservadores, o el RPR, o quien sea, y no hay un trauma nacional, ¿no? Hombre, sería un trauma nacional si en Francia, pues, en fin, ascendiera Le Pen, ¿no? Pero estamos hablando de la ultraderecha, cosa que en España, en principio, no existe. Por el momento, que también es una cosa extraña, pero no deja de ser algo interesante en este sentido, ¿no? Bueno, si quieres vamos al teatro, que de alguna manera es bueno, a lo que nos dedicamos, ¿no? Cada uno en su ámbito de trabajo. Joder, 51 años en Joglars, yo qué sé, supongo que tendrías aquí para hablar un montón de horas, o yo te podría preguntar 50.000 de cosas al respecto, ¿no? Pero a mí me interesa por egoísmo, ¿sabes? Que me hables de la cocina. No de la cocina asturiana, que sé que eres gourmet y estás encantado con les faves y aquí y eso. Me refiero un poco al plano de la creación, ¿no? Todos cuando trabajábamos teniendo como referente al Joglars teníamos mucho interés por saber un poco la intrahistoria, ¿no? ¿Qué pasaba en esa cúpula ahí en Pruit, digamos? Porque claro, la forma de crear los espectáculos no es esta idea de que el dramaturgo está en su despacho y les lleva el texto a
a los actores y nada, sino que tú trabajas la dramaturgia desde el propio espacio escénico, con los actores. Bueno, hablas, no sé si tú o en algún sitio leí que hablas un poco del método, un poco de aproximación como deductivo, ¿no? Que era como un poco como el personaje este el comisario Maigret, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? De Simenón, ¿no? Simenón, Este sí, rollo sí. de que tú te metes a investigar en un tema y empiezas a sacar pistas y progresivamente vas ahí probando, reescribiendo. Yo quería que me contaras un poco, ya sé que la génesis puede ser muy diversa, que no debe ser lo mismo hacer Teledeum que Los virtuosos de Fontainebleau o Olympic Man que yo qué sé, que el Nacional, pero en cualquier caso, si puedes, no sé, de alguna manera no sé, destripar si es que había una metodología más o menos ordenada o cómo era un poco lo que pasaba allí a la hora de trabajar, ¿no? Porque a mí me interesa, y quiero decir, nosotros queríamos hacer creaciones colectivas y no nos salían, y entonces uno decía, joder, nosotros lo que necesitamos es una cúpula, ¿no? Como el Seo Glass, ¿no? Quiero decir, si nos puedes contar un poco de esta cocina. Bueno, la cúpula que tenemos es un poco más pequeña que esta. Afortunadamente, ¿no? Si no, con la calefacción ya Geodésica. tendríamos todo el presupuesto del espectáculo sin posibilidades. Y mira, empiezo por corregir una cosa que has dicho, que la decimos constantemente y no nos damos cuenta de ella, que es la creación, la palabra creación, ¿no? Yo creo que nosotros no creamos nada, ¿no? Y esta es una de las primeras bases, y es por lo menos personales, ¿no? Que todo está a nuestro alrededor. Es decir, creación, si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, pues veremos que creación significa algo a partir de cero. Empezar algo a partir de la nada, a partir de cero. Por lo tanto, en un decálogo que tenemos nosotros, el primer mandamiento siempre es dejemos a Dios como único creador, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente, pues, en fin, quien hace, qué sé yo, un panecillo pues, con 4 puntas, pues dice, pues mira qué creación que he hecho. Todo el mundo hace realmente creación, no digamos ya el mundo de la cocina, los cocineros auténticos, ¿no? Todos son creadores, ¿no? Tanto, ¿por qué insisto en esa terminología? Porque lo que realmente es importante, es interesante, es la realidad. Y hay una palabra que me gusta más que crear, en el caso del teatro, que es desvelar. Es decir, buscar lo que está detrás de la realidad aparente, de la realidad epidérmica que nosotros vivimos a diario, ¿no? Por lo tanto, nosotros, la gente de la farándula, en el mundo del teatro, seríamos unos especialistas en ir más allá de la realidad que, pues, en fin, que el mundo civil, que la gente, pues, en principio no ve, no se preocupa, etc. Y nosotros, en cambio, colocamos la lupa o el microscopio, o el lente de aumento o el espejo deformado ante una serie de cosas y presentamos una realidad distinta, una realidad más profunda que seguramente aquella realidad epidérmica o fotográfica que tienen por delante la gente normal, ¿no? Y este ha sido desde el inicio en el teatro mi obsesión. Por eso, obviamente, toda la obra, estos 51 años de Choglas, se han basado siempre en aspectos que tocaban al espectador porque eran aspectos que tenían que ver con su vida, con los acontecimientos, con los sucesos, con las aspiraciones o las frustraciones de su propia vida. Y sobre todo con la destrucción de los fetiches que la sociedad va creando, porque toda sociedad va creando constantemente pues, una serie de tabús, ¿no? Naturalmente los tabús que tenemos ahora no son los mismos de hace 20 años o 40 o 50. A veces incluso los tabús cambian, nada, en 2 o 3 años, ¿no? Se van creando pequeños fetiches, cosas intocables. Y nuestro trabajo está muchas veces en la destrucción de estos fetiches, pero ya desde épocas remotas. Estoy hablando pues, de hace 2400 años, en el caso de Aristófanes, cuando pone en juego a los dioses griegos, ¿no? Dioses que eran más peligrosos que los actuales, sin duda alguna, ¿no? Y en cambio, pues ya había esta necesidad de desmontar
todos los tabús. Esta es la historia, en principio, de Joe Glass. ¿Cómo se hace la cocina? Que es lo que tú me gusta esta palabra de cocinar, ¿no?, en relación al teatro. La cocina es, diríamos, es menos convencional que pues, ponerme delante unos folios y hacer pues, 120 folios con los diálogos y las acotaciones como convencionalmente se ha venido haciendo, y muchas veces se ha venido haciendo en una forma magistral. Nada tengo contra esa forma de trabajar. Pero seguramente que por mi personalidad me ha interesado más un trabajo con los actores, más directamente con los actores. Es decir, sí que llevo mis apuntes, a veces incluso fragmentos de diálogos y tal, pero lo que más me interesa es colocar a los actores en determinadas situaciones. Es decir, el trabajo, la construcción de la obra se hace en la sala de ensayos, en esta cúpula, ¿no? Allí es donde con la improvisación, con la búsqueda de un personaje, consigo que los actores hagan y digan y realicen cosas que jamás se me hubieran ocurrido escribiéndolas pues, en la soledad de una habitación, ¿no? Porque cuando el actor pues, le baja el duende, como se dice, pues es capaz de colocarse en la piel de un personaje y decir aquellas cosas que aquel personaje, a lo mejor de hace 100, 200 o 300 años, hubiera dicho, ¿no? Y a mí me interesa más esta realización en vivo del teatro que ya empezar con la obra prácticamente hecha y que el actor se convierta en una simple reproducción del personaje. Eso no quiere decir que una vez acabado el trabajo, nuestras obras, si duran, por ejemplo, 1 hora 59 minutos, pues un día duran 1 hora 59 minutos y otro día 1 hora 59 minutos 10 segundos, 1 hora 58 minutos 55 segundos. Eso quiere decir, casi como una película, que está todo tan medido, pero en cambio la sensación de espontaneidad sí que subsiste, que es lo más importante. Es decir, da la sensación muchas veces que los actores de Joe Glass no hacen o no hacían, diríamos, teatro, ¿no?, que estaban haciendo otra cosa distinta. Yo te preguntaba porque probablemente el proceso de creación que es casi más pictórico a lo mejor o musical que estrictamente literario, pero sin embargo la parte literaria, o sea, la obra dramática que sale de ahí, o sea, yo es que me acuerdo en una ocasión que te dieron un premio al mejor autor, ¿no? Y entonces uno dijo, joder, si empezamos a dar premios a los autores, a los directores de escena, estamos arreglados, ¿no? Quiero decir, esta idea de, ¿sabes?, de departamentos, es decir, yo siempre defendía que hay un autor, que la parte literaria, el fijar la parte, decir, la calidad literaria de los espectáculos del Joe Glass es altísima, ¿no? Y entonces, quiero decir, es totalmente diferente esa idea del dramaturgo ahí en su Torre de Marfil, aquello de Boro Vallejo, que en paz descanse, que no me toquen una coma y no sé qué, a estar cocinándolo desde ahí, ¿no? Y yo siempre enfatizo que tú eres un autor, aparte de que escribes muy bien todas las propuestas estas de narrativa, memorias y demás, y mucha gracia de todo, no sé qué, es decir, como dramaturgo, yo siempre quiero enfatizar esa figura. Ahora, Toro Pasado, ¿qué obra te parece? ¿Os parece, estás tú más satisfecho? ¿Te parece que del Joe Glass que te quedó más redonda o tal? Eso, la verdad es que Todas sucede con los hijos. Uno todas no son sabe tus hijas y si, esas cosas, ¿no? a veces a los padres les gusta el hijo más tonto, ¿no? Por lo tanto, sería muy difícil pensar en qué obra estoy más satisfecho, ¿no? Y del proceso así que hayas dicho, decir, como Hay obras que no han sido a lo mejor las que han tenido mayor éxito, que en cambio el proceso de juego, porque me gusta más decir de juego que de trabajo, el proceso de juego ha sido más apasionante, ¿no? Pongo ejemplos del pasado, pues pongo el acento en Bye Bye Beethoven, ¿no?, que era lo pasasteis bien ahí, ¿no? una obra de mucha profundidad, con 5 meses trabajando en ensayos. Desde el punto de vista del público, que es otra cosa distinta. Muchas veces uno puede hacer pues, una obra de la cual queda muy satisfecho y el público a lo mejor no queda tan
no queda tan satisfecho. ¿Por qué? Porque no se ha conseguido determinados aspectos de comunicación que tengan que ver con las referencias que tiene el público, porque no cae en su momento aquella obra, o porque simplemente no es buena, es mala, ¿no? Que también alguna habré hecho, ¿no? Oye, una cosa, ¿y ahora mismo tienes mono del Joglars? ¿Qué quiero decir? Tú ahora vas a ver, por ejemplo, el coloquio de los perros de Fonsegré y estás ahí diciendo, aunque colaboraste en la dramaturgia, estás diciendo ahí, joder, esto si lo hubiera dirigido yo, macho. ¿O no te pasa esto? ¿O es ya una etapa pasada Absoluto, que...? no, absoluto, todo lo contrario. Yo me siento enormemente satisfecho de haber conseguido que Joglars no se acabara conmigo, ¿no? Sino que encontré a un hombre pues, más joven, que eso es muy importante, tanto con más energía, con más talento que yo, creo yo. Ramón es un hombre, es un gran artista, es un hombre con un talento excepcional. Tuve esta suerte y cuando vi que estaba maduro, le pasé rápidamente el testigo, porque eso es la posibilidad de continuar esta obra de 51 años. Y cuando los veo, pues para mí es una emoción extraordinaria y encuentro que lo hacen fantásticamente bien. Primero porque también han sido actores míos, ¿no? Y son, pues, son unos artistas con una profundidad, con una calidad realmente extraordinaria. No siento ninguna añoranza porque lo que sí tenía era deseos de hacer en esa cuenta atrás ya de mi vida artística, porque, bueno, en fin, tampoco la acción teatral no es como la escritura o como otras artes, hay que estar, sobre todo en la dirección y en la dramaturgia, hay que estar sobre los ensayos, que requiere una energía. Por tanto, puedo hablar de cuenta atrás. Y en esta cuenta atrás, pues, hay frustraciones que uno no ha podido hacer y que pues ahora tengo todo el placer de hacerlas, que es la música, ¿no? Yo siempre he sido un músico frustrado. En las obras del Joglars la música ha sido muy importante, el sentido del tiempo, ¿no? Y pues ahora que tengo a veces a disposición una orquesta y un coro, unos cantantes... Para entendernos, el Pimiento Verdi con Joglars no podrías haber... No, porque claro, los Joglars son muy buenos actores, pero no son buenos cantantes, ¿no? O sea, el Pimiento Verdi es una obra que precisamente el trabajo que yo creo que tiene mayor interés de Pimiento Verdi es que los cantantes actúan como los actores. Hay mucha gente que pensará, estos actores cantan fantásticamente bien, ¿no? Es decir, lo verá al revés, ¿no? ¿Qué es lo que más me interesa del mundo de la música, incluso del propio mundo de la ópera, ¿no? Que el cantante, que normalmente pues ya tiene de por sí un cuidado, una auténtica devoción a un instrumento que es enormemente sensible como es la voz, pues claro, está tan preocupado por ello que muchas veces olvida la actuación. Y mi obsesión es que los cantantes consigan penetrar en el personaje y actuar muy bien, y entonces el canto adquiere todavía mucho mayor relieve, ¿no? Y ahora estoy metido en esto, ¿no? Por lo tanto, Joglars, en este sentido, lo has dejado está en buenas alejado, manos, está un poco alejado de mi vida. ¿Cómo el heredero? ¿Cómo se dice en catalán? El heredero, sí. Lo lleva a buen puerto y sigue su camino, e incluso puede ir a actuar a Cataluña. Estuvo el otro día en la temporada alta en Girona. Tú lo tienes más jodido, lo de ir a Cataluña. No tengo jodido porque, en fin, un poco más, ¿no? Voy a menudo, yo sigo viviendo en mi casa, en el Ampurdán, ¿no? Alterno Madrid y el Ampurdán. O sea, lo que sucede es que Cataluña, pues voy desde el parking del AVE al jardín de mi casa, del jardín de mi casa al parking del AVE, ¿no? Yo te he oído alguna vez que esto de ser el declarado el enemigo, el traidor nacional de Cataluña, como así... Sí, a mí me gusta. Te pone, ¿no? Me pone, no, ya sí. veo que no te cortas un pijo. El otro día vi un vídeo tuyo poniendo el culo como parte de la estelada, ¿no? Sí, Esto era una nueva versión de la estelada, porque claro, la estelada es una bandera, diríamos, una bandera inventada y pues hay que aportar nuevas creaciones, ¿no? Yo pensé que mi culo, centrado en la pareció estrella, estaba sí. perfecto. Incluso conseguí algo que no había conseguido jamás, porque se han hecho de mí
gran variedad de artículos, pero se hizo un artículo en un periódico catalán sobre mi culo, y que realmente extraordinario. Decían pues que, en fin, si tomaba poco el sol, ¿no?, etcétera. Hacían todo un análisis de mi culo y pensé que... De todas formas, al margen en fin, de ironías y tal, tú sostienes que en 2 o 3 años Cataluña es independida, que es, has dicho literalmente que es irrecuperable, ¿no? ¿Cómo puede estar tan convencido? Pues los hechos lo demuestran, ¿no? Es decir, cuando uno, en fin, conoce a fondo, por esto sí que conozco a fondo, pues mis ex conciudadanos, pues sé perfectamente dónde va a ir a parar todo esto. Y es lógico, ¿no? Porque hay que pensar que durante casi 30 años se ha educado una generación y media, casi 2 generaciones, han sido adoctrinadas en las escuelas pues con el odio a todo lo español, desde la historia a los toros, a lo que sea, ¿no? Es decir, todo lo que representa a España para los jóvenes es el enemigo, ¿no? Entonces eso, pues claro, eso da sus frutos, ¿no? O sea, tú sostienes que parte del problema es por las transferencias educativas. Eso fue fatal. Eso, Sí, digamos, ¿no? el gran error. En la transición se hicieron cosas formidables en este país. Y hablas de una sociedad paranoica que se ha inventado un enemigo, que crean hechos diferenciales, que hay toda una ficción. Hubo un error colectiva. tremendo que fue los traspasos de educación. El traspaso de educación, naturalmente, pues, fue un instrumento extraordinario para los nacionalistas. Fue un mal instrumento para la educación, puesto que la educación se ha segmentado mucho en España y la gente de una región desconoce lo que sucede en la otra, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de los problemas educativos en sí mismos, ya está pues, el adoctrinamiento, ¿no? Y ser de los políticos catalanes y el mundo de la cultura, que también tiene su responsabilidad en este sentido, pues tuvieron delante de sí un arma extraordinaria. Esta arma ha dado sus resultados. Por lo tanto, no hay vuelta atrás en esta situación. Hombre, a lo mejor no van a ser independientes mañana o dentro de 5 años, es posible, pero seguirán con esta misma paranoia de que el enemigo, el que le roba, el que les ha hundido siempre en la historia, es España, ¿no? Por lo tanto, esta es la realidad y no hay que esconderla, esta realidad. Mucha gente culpa de ello a los políticos. Yo no culpo a los políticos más de lo que, en fin, de lo que se les puede culpar, ¿no?, que es la irresponsabilidad de haber hecho eso. Pero ellos, por lo menos, tienen unos intereses, ¿no? Tienen unos intereses personales, de subsistencia, de dinero, de corrupción, de lo que sea. Tanto lo hacen con una cierta conciencia. A mí lo que más me preocupa y lo que en cierta medida me deja más pesimista es ver cantidad de gente que creen en esto sabiendo perfectamente que eso va a ser un desastre, que es un camino hacia el abismo, que no va a ninguna parte. Y estos yo sí que los encuentro más responsables que los políticos. Los políticos, en el fondo, pues van a lo suyo. A mí la rueda de prensa que das cuando te vas de Cataluña, con lo de Adiós Cataluña, la presentación del libro en el barco, decir, estoy aquí, que no es tierra catalana porque estoy en el agua, me pareció una cosa brillante, una de tantas. Pero mira, estoy pensando yo ahora que al hilo de este pulso soberanista y enlazando también con el mundo cultural, nosotros hemos tenido aquí hace muy poco una polémica con un tocayo tuyo, con Albert Pla. No sé si te habrán dicho o te la cuento yo. Es que me interesa un poco tu opinión. Resulta que el tipo tenía una actuación contratada en el Teatro Jovellanos de Gijón. Y en la previa, en la prensa, salió en un periódico aquí diciendo que le daba asco ser español y que aquí tenían que hablar catalán y unas cosas así. Entonces, el gobierno municipal, ¿sabes?, se enfadaron mucho y cancelaron la actuación. Lo que te quiero preguntar es, ¿a ti esto te parece censura o no? Sí. O sea, cancelar la actuación por lo que dice
un artista es un acto de censura, sin duda alguna. Esto que lo diga el Verbo Adella, que Es decir, vamos, que si- tú de censura sabes un rato. Yo me puedo encontrar con ello mañana en los teatros del Canal, en una situación de este tipo, ¿no? Es que te lo iba a preguntar, si tú como gestor... Si hubiera venido, hombre, yo jamás hubiera contratado a Verpla, para empezar, ¿no? Eso sin duda. Pero bueno, podemos hacer ciencia ficción, ¿no? No, pero yo te iba a plantear esta hipótesis, ¿no? Sí, De podemos pronto hacer esta hipótesis y, pues, naturalmente, si desde el gobierno pues, de la comunidad me habían dicho este señor no puede actuar, pues había dicho, pues, o él o yo, o sea, clarísimo, ¿no? Porque pienso, primero, que en todo caso a un artista se le juzga por su obra, básicamente, ¿no? Lo que puede decir, no decir... Obra que, por cierto, se puede ver pasado mañana en otro ayuntamiento, aquí en Castrillón, donde una alcaldesa dijo que ya no era... La obra tenía que por qué tengo censurar aquí, nada. que veremos este fin de semana aquí en el Palacio Valdés. Esta obra, que es Verdi, es un enfrentamiento entre Verdi y Wagner, habla de lo mismo en el fondo, ¿no? Que son las consecuencias de lo que hacen los artistas, ¿no? Es evidente que Wagner, pues sus consecuencias fueron realmente, desde el punto de vista político, nefastas, claro. Wagner sirvió de decoración al Tercer Reich. Muchísimos judíos, millones de judíos fueron a los campos de exterminio pues, con el hilo musical de la música de Wagner, ¿no? El propio Hitler, en su libro Mein Kampf, es el único artista prácticamente que cita, y seguramente que los argumentos wagnerianos pues, gustaban mucho a los nazis, y además Wagner daba la casualidad que era antisemita, que hizo un libro espantoso que se llama El judaísmo en la música, un libro donde dice unas cosas tremendas de un racismo brutal sobre los judíos, ¿no? Bueno, y esta es una realidad en cuanto a sus responsabilidades, ¿no? Y es el enfrentamiento junto con Verdi, que es todo lo contrario, ¿no? Que Verdi es el humanista, es el hombre, en fin, que participa en la reunificación de Italia, un hombre cívico, etc. Pero debemos juzgar, y juzgamos, sus obras, básicamente. Es decir, nosotros cuando escuchamos Wagner, bueno, como decía Woody Allen, ¿no? Cada vez que escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia, ¿no? Pero, en fin, es un chiste divertido, ¿no? Pero no es así. O sea, hay fragmentos de Wagner que son extraordinariamente emocionantes y magníficos. A mí no se me ocurriría, pues, decir, no, como era antisemita o era nazi, pues yo no... Fíjate que no lo coloco aquí, ¿no? que Sí que tienen razón los judíos, Israel en este caso, porque todavía hay muchos hijos y nietos de los asesinados en Auschwitz o en Treblinka, en los campos de exterminio, que saben lo que ha representado Wagner. Tienen razón, es lógico, de hacer esto, ¿no? Seguramente que en 2 o 3 generaciones pues, escucharán Wagner tan tranquilos como nosotros podemos escuchar un pasodoble, ¿no? Pero esa es la realidad. Al artista hay que juzgarlo sobre todo por su obra, porque si no, imagínense ustedes, la historia está llena de artistas que fueron unos canallas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No podemos ver a Caravaggio, las pinturas de Caravaggio? O a Benvenuto Cellini, ¿no? Las esculturas. Eso sería una barbaridad, ¿no? Sí, además, claro, si no censuramos o cancelamos las funciones, la gente que dice tonterías, o sea, la libertad de expresión solo tiene un límite, pues que es el límite ya del insulto, de la agresión, etcétera, ¿no? Lógicamente, es decir, pero desde el punto de vista... Lo que pasa es que esa es una línea muy, no sé, quiero decir, por ejemplo, el argumento de la gente que prohibió esta representación es que se habían sentido ofendidos, ¿no? ¿Durante la representación? No, se habían sentido ofendidos por las declaraciones previas, ¿no? Por esa cosa, tal. Quiero decir, tú no sé, yo estaba pensando también que
Arturo Fernández, que ahora es compañero tuyo de trabajo y tal, cuando estaba en un momento muy convulso, donde había un mogollón de manifestaciones y tal, él dijo públicamente que la gente que se manifestaba por la calle era gente muy desagradable y muy fea y que, vamos, que era una cosa tremenda, ¿no? Y entonces actuó en el mismo teatro toda la Semana Grande y no pasó absolutamente nada. Yo me sentí, yo soy español y tal, como y manifestante ocasional, ¿no? A veces, pues eso, contra el viento y las mareas, te lía. Tal. El caso es que me sentí igual de ofendido por el comentario de Pla que por el de Arturo Fernández. O sea, cero. Es que a mí me da igual. Bueno, Arturo Fernández, yo supongo que como es un hombre pues, muy bien puesto, pues claro, todo el mundo que no es como él, pues debe pensar, ¿dónde va ese mequetrefe, no? Es lógico, ¿no? Ahora Arturo Fernández, cuando este verano, que algunas veces le llamaba para hablar de la obra y tal, y decía, oye, tardas mucho a coger el teléfono. Y me decía, hombre, no me voy a poner el móvil en los pantalones, que me arruga la raya de los pantalones, ¿no? Bueno, este es Arturo Fernández y hay que aceptarlo como es, ¿no? Ya me contarás esto, Albert, porque a mí esto me tiene loco, porque lo mismo que te hice la confidencia de que yo crecí en la admiración a Joglars y queriendo poco, ¿no?, emular tu trabajo, yo tengo que reconocerlo, aunque suene muy feo, que crecí haciendo teatro en contra de Arturo Fernández. No a contra de él personalmente, que no lo conocía, lo conocí luego en unas jornadas de las fabas, no sé si fue telonero mío o yo de él, yo di pregón de las fabas, le di una fava de oro, tal. Bien, o sea, quiero decir que no el plano personal, sino por lo que representaba, un poco esta cosa de teatro burgués y para mí a veces directamente reaccionario, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí llegamos a un teatro y cuando empezamos a descargar las cosas de la furgoneta, nos decían los empleados, pero ¿qué mierda de obra vais a hacer si no traéis muebles? ¿Sabes? Claro. Ah, estupendo, ya lo escribiría esto una obra. Había estado Arturo Fernández una semana antes y había montado un dúplex de lujo, ¿sabes? Como con su cocina, comedor, salón, agua corriente, calefacción. O sea, una escenografía para entrar a vivir, ¿sabes? Aquello que dices, hostia. Y entonces, claro, nosotros llegamos con una taza del váter y tal, como una cámara negra, me pones la vara de contra y un poco así y tal. Y claro, ¿qué pasaba? Que entonces, mientras estaba pasando esto, yo me estaba formando en esta historia, o formando, vaya usted a saber, yo veía todo el rato a Joglars. Y yo veía, joder, veía unas escenografías funcionales, veías una puesta en escena dinámica, veía aquellos elementos transgresores, aquellas, con perdón, aquellas pollas de metacrilato de Gabinete Lieberman, ¿sabes? Aquello en fin, de Teledeum, aquello de la hostia sagrada con el quechua, no sé. Y yo decía, coño, yo voy más por aquí, yo un poco esta cosa transgresora, un poco irreverente, en fin. Yo me identificaba con eso. Entonces estaba muy enfrentado a Arturo y tal. O sea, quiero decir que para mí eres de alguna manera dos iconos de dos formas de trabajar absolutamente antagónicas. Y joder, macho, pasa el tiempo y acabáis currando juntos y me quedo loco. Me quedo loco. O sea, quiero decir que yo no sé si tú lo tenías pensado, si es un experimento, o si a lo mejor después de los años te das cuenta que tú con Arturo compartes más cosas. Ah, no, yo sí, yo comparto muchas cosas. Me gustaría compartir muchas cosas. Vamos, oye, con Arturo. De momento compartes el premio de... Un gusto por el premio Jiménez Los Santos, que os dieron a los dos. Sí. ¿Es verdad? El diario La Razón. Que es igual une, no sé. Yo comparto con Arturo, en primer lugar, una cosa importantísima que es su amor por la profesión, ¿no? Arturo es un hombre que cuando hace vacaciones dice que se aburre, a Marbella, que se aburre una barbaridad, no sabe qué hacer durante aquel mes, solo piensa en el teatro, ¿no? Y él dice, además, dice muchas veces, todo el mundo se piensa que he andado follando por ahí, yo solo he follado con el teatro, ¿eh? Y creo que además es cierto y es verdad, ¿no? Por tanto, entiendo que es una diferencia, admiro su trabajo porque es tan diferente de lo que yo he hecho hasta ahora que me gusta la diferencia, ¿no? A lo mejor las cosas que son muy parecidas a mí me gustan menos, ¿no? Y en segundo lugar hay que aclarar una cosa que me parece importante, que cuando hablamos de teatro burgués no olvidemos que el teatro burgués
también nosotros somos teatro burgués. Y también lo es Peter Brook, y no te digo Bob Wilson. Eso es teatro burgués. Por lo tanto, en todo caso, él ha hecho un teatro pues, más de divertimento, digamos, un teatro pues, a gusto del público. Hay un público que le ha gustado mucho como lo hacía. Él, sobre la escena, tiene un dominio maravilloso del tiempo. No, eso es verdad, eso doy fe. Se mueve por la escena como se mueve por el comedor de su casa, ¿no? Por tanto, tengo esta admiración por este hombre, por esta diferencia. Y de aquí viene mi gusto para hacer una obra con él. ¿Y qué hago en esta obra, en esta futura obra? Vamos, se llama Ensayando Don Juan. Pues lo que hago es que enfrento a Arturo a dos mundos, a este otro mundo de una joven directora muy vanguardista, muy rompedora, con unos jóvenes actores, todos muy jóvenes, y él, pues a él le toca hacer el comendador, ¿no? Toca hacer el comendador por la edad y porque además la directora piensa que como él, pues, en fin, ya es poco decadente, pues la figura del comendador le irá bien, ¿no? Y por tanto hay un enfrentamiento generacional en el cual, pues Arturo hace casi de Arturo, de las cosas que él piensa, las cosas que él dice, que acaban siendo tan sensatas que al final, pues incluso la que hace de doña Inés, que es pareja del que hace de don Juan, pues se lleva a doña Inés, ¿no? Se lleva a doña Inés, consigue enamorar pues, a una jovencita de 25 años, que ante aquel hombre con unos valores seguramente decadentes y tal, pero con un sentido distinto y no tan vulgar de tío, tía, de su compañero, ¿no? Pues acaba seducido por él. Bueno, pues esto es un mensaje totalmente revolucionario, vamos, creo yo. El reto está ahí y yo he de confesar que leí la sinopsis y con lo que estás contando tiene muy atrayente. Lo que pasa es que, claro, yo luego también te sigo a ti como pedagogo teatral y esta teoría tuya que tienes del actor guante, que además es una cosa que lleva en práctica Gioglás, ¿no? Es a Ramón Fonserrey, o sea, un actor que se despoje de sí mismo y que realmente encarne cada personaje como algo diferente. Tú ves a Fonserrey decía que podía hacer de Josep Pla o de Puyol y era el tal. Con Arturo hasta es más jodido, claro. Arturo, no, has dicho, Arturo es Arturo, claro. Yo estoy de acuerdo, y además no lo metas en Dios porque... No, estoy de acuerdo en que hay actores que explotan directamente su personalidad, ¿no? Su físico, su personalidad, ¿no? Y encontraríamos de ellos incluso grandes actores. Y pongo un caso concreto. Vittorio Gassman. Vittorio Gassman en el teatro era Vittorio Gassman, tal cual, como era casi en la vida, ¿no? Y era pues, un actor fantástico, con una voz magnífica, con unos tiempos extraordinarios, pero siempre era Vittorio Gassman, ¿no? O sea, hay grandes actores que han hecho un poco de ellos mismos, que su personalidad ha pasado. Y hay actores, que son los que más me gustan, sin duda alguna, no, por lo menos son los que hasta ahora me ha gustado más trabajar, son actores que no los reconoces de una representación a la otra, ¿no? Esto pues, es un trabajo complicado y también a lo mejor pues, también es un trabajo que tiene que ver con la propia personalidad. Es decir, hay personalidades que se difuminan un poco más y hay personalidades que es imposible difuminarlas, que solo aparece sujeta por detrás de una cortina y ya estás concentrado en ellos, ¿no? Tanto en este sentido sí que es cierto que me gusta más este tipo de actor, pero aprovecho tener un gran actor como Arturo a sus 85 años, se puede decir la edad, en fin, que yo lo que creo que me equivoqué, yo tenía que haber hecho Fausto con él, ¿no? Porque hay un lado, sin duda alguna, de pacto con el diablo, ¿no? Que eso me es admira. verdad, eso es verdad. Y a lo mejor lo que pasa es que es una envidia tremenda, porque me gustaría llegar a los 85 años como él. Otra de las perlas suyas, también muy celebrada, también, bueno, un actor indudablemente de otra escuela interpretativa, no tiene nada que ver con lo que hablamos, es que él dice que nunca haría de mendigo porque por si se le pegaba algo y tal. Eso lo ha dicho hace poco. Eso es un acto de gran sinceridad, ¿no? Pero bueno. Yo creo que hay que agradecer la gente que dice esas cosas tan incorrectas políticamente, ¿no? Sí. Porque no olvidemos que, hombre, si me dicen ¿qué prefieres hacer de príncipe o de mendigo? Voy a decir, voy a hacer de príncipe, ¿no? En fin, según qué príncipes también, claro, también es lógico, ¿no? Pero
Eso está dentro de la lógica, ¿no? Oye, Albert, hablamos un poco de tu faceta esta nueva, en fin, como responsable de los teatros del canal. Yo no sé, hostia, esta cosa de la gestión, te lo habrán preguntado muchas veces si es más difícil dirigir un teatro o un espectáculo, montar una función. ¿Te encuentras cómodo en esa tesitura? Sobre todo, yo me he encontrado cómodo en empezar a dar vida a un teatro, ¿no? Yo conocí este teatro cuando estaban todavía, en fin, había 4 paredes, ¿no? Y ver que aquellas 4 paredes pues, se van construyendo y un día aquello se llena y empieza el teatro, esto es una experiencia magnífica y formidable, ¿no? Y después he podido hacer aquellas cosas que a mí me parecían que el teatro público no hacía y de las cuales muchas veces como compañía privada éramos víctimas, que es que los directores de los teatros públicos hacían el teatro de su gusto, ¿no? Cosa que se puede hacer cuando uno tiene un teatro privado, ¿no? Pero cuando uno tiene un teatro público no tiene que hacer su gusto personal, sino que es el gusto del contribuyente, que es el que paga, ¿eh? El que ha pagado el teatro y lo paga por 2 veces. Ha pagado la construcción y paga la taquilla, ¿no? Por lo tanto, es una especie de servicio hacia la sociedad, ¿no? Y en este sentido, pues hasta ahora, ¿no? Tampoco no llevo muchos años, me ha apasionado muchísimo. He podido programar cosas diversas, porque tenemos 2 teatros, tenemos todo un departamento de danza donde hay 12 salas de danza que cada día están llenas de proyectos nuevos, de jóvenes proyectos para hacer espectáculos, para hacer zarzuela, ópera, cosas enormemente vanguardistas y cosas enormemente convencionales, ¿no? Como el domingo próximo, pues lleno los teatros de pianos por todos lados y es un día que se llama el Suspiros de España y hay pues unos que cantan cosas, naturalmente todo partituras españolas, unos que cantan cosas de zarzuela, de óperas españolas, otros que tocan granados, a falla, albéniz, cine, musical, teatro, etcétera, ¿no? En todos los espacios del teatro, ¿no? Entonces, también ha sido una labor de construcción de una forma de hacer, de sentir y de transmitir el teatro, además realmente con un gran éxito de público. Oye, y desde ese lado, ¿cómo ves tú la subida del IVA? Hombre, la subida del IVA es un exabrupto político absoluto, ¿no? Porque yo creo que los artistas no tenemos que pedir privilegios para nada, nadie, ¿no? Tenemos que pedir lo mismo que un señor que cada día pues abre su tienda y se enfrenta a unos clientes y a una calidad de unos productos, ¿no? Nosotros también nos enfrentamos a unos clientes y a una calidad de nuestro producto. En este sentido, no tenemos por qué tener privilegios. Ahora, una cosa es no tener privilegios, otra cosa es pasar al 21% de IVA, que es una barbaridad y que además crea unos agravios, pero realmente espeluznantes, ¿no? Porque una revista pornográfica, por ejemplo, paga un 4% y un Lope de Vega paga un 21%. Claro, ¿quién ha hecho eso? No tiene ni idea. Eso está hecho a lo bruto, absolutamente a lo bruto, al por mayor. Como se han hecho, creo yo, muchos recortes, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que si no hay dinero, pues bueno, pues nos vamos a apañar y vamos a recortar lo que sea, pero hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con precisión, hay que hacerlo con auténtica astucia para que determinadas actividades, determinadas cosas no se hundan o no sufran. Por tanto, yo estoy absolutamente en contra de este 21%. No por, insisto, no por privilegio de los artistas. Yo creo que no tenemos que pedir privilegios especiales, ¿no? Y una cosa, ya que estás ahí en la capital del reino, confírmame o desmiénteme si son ciertos esos rumores acerca de la campaña de privatización de los teatros
en Madrid, de los teatros públicos. Es decir, esto del Fernán Gómez, que luego dicen que luego vendrá el Conde Duque y que después el Circo Price, que van a despedir a gente y que van a... bueno, en fin, todo esto. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Es cierto que tratan hasta de borrar del frontispicio del Fernán Gómez el nombre porque era un tipo de izquierdas? ¿O esto forma parte de...? ¿O aquí nos llega todo distorsionado? No. ¿Hablaste con Esperanza de esto? ¿Sabes yo no soy partidario de poner demasiados nombres a los teatros, ¿no? Porque siempre se están cambiando. Joder, pero si ya está, lo vas a quitar. O sea, en los teatros del Canal hay 2 teatros. Yo me opuse a poner ningún nombre, ¿no? Sino que puse Sala Roja, porque además es roja, y Sala Verde, porque es verde, ¿no? Pero pensé, ¿qué vamos a poner aquí? Calderón, no sé qué, tal. Unos les gustará, otros no. Vamos a ser más concretos. Por lo tanto, en fin, el hecho de que hayan puesto Fernán Gómez, que me parece, en fin, que es un personaje, pues, sin duda alguna, importante, más en el mundo del cine que en el teatro, seamos sinceros, yo no lo encontré muy acertado. Yo hubiera estado en contra, si hubiera estado en la dirección del teatro. No me gusta poner estos nombres en los teatros. Pero bueno, la cuestión es otra. Está la posible privatización de los teatros municipales. Es posible, es posible. Yo no lo sé seguro. Yo creo que seguramente es un error. Es un error porque cuando tú tienes una infraestructura, ya hablo, por ejemplo, en el caso de los teatros del Canal, de la importancia de los teatros del Canal, la privatización, ¿qué significa? Significa que tendrás que dar a un empresario, pues le tendrás que dar dinero público para que mantenga aquello, porque si no, no hay empresa que pueda acoger aquello. Los teatros del Canal hacen casi 40.000 metros cuadrados de espacio, pues no hay ningún empresario que les haga rentable, a menos que ponga las entradas a 800 euros. Por lo tanto, en este sentido, es mejor que la Administración tome una responsabilidad, pero una responsabilidad que siempre tiene que ser limitada, ¿no? Porque, claro, quien paga manda, ¿no? Es decir, que siempre hay el problema de que la Administración, según la Administración política que sea, pues yo hago esto porque me gusta y esto porque no me gusta, ¿no? Tanto, yo creo que hay que buscar unas fórmulas de gestión que sean muy asépticas en este sentido. En el caso de los teatros del Canal hay una fórmula fantástica, que es, los teatros del Canal tienen toda la gestión privada, la gestión es privada. La única persona pública que está en los teatros del Canal soy yo. Es decir, yo pertenezco al gobierno de la comunidad, es decir, a la Consejería de Cultura. La gestión, por lo tanto, hay gestión pública porque yo soy la persona de confianza que haré un teatro de interés público. O sea, que no voy a hacer de aquello un teatro comercial, sino que voy a hacer un teatro de interés público. Es el tema. Lo cual no quiere decir que las cosas no tengan que ser el máximo de rentables posible. Lo que no se puede hacer tampoco teatro para perder. Un empresario solo va a estar pendiente de la taquilla. No, sin duda alguna, ¿no? Pero también hay que hacer que la gente se acostumbre a pagar a los artistas. Esto es indudablemente el futuro. El futuro será así. El tema de Dudo las que los privatizaciones. estados sean los que acaben pagando la totalidad de las cuestiones culturales en caso del teatro. Los estados pagarán, lógicamente, seguirán pagando el Museo del Prado, etc., ¿no? Después hay otra cosa que es muy importante, que son las empresas. España no tiene una buena ley de mecenazgo, pero si tuviera una buena ley de mecenazgo, muchas veces las consejerías o los gobiernos regionales o los estados no tendrían que poner dinero, lo podrían poner las empresas, como sucede en Estados Unidos, donde se hace un teatro magnífico, donde se hacen unas óperas fantásticas sin el dinero del Estado. Digo eso porque, lógicamente, tenemos que pensar que el artista siempre será más libre si cobra directamente del público. Si cobra de las consejerías, de los estados, esta libertad... Eso sí, pero ¿no te parece que lo público debería llegar donde no llega lo privado? Quiero decir, facilitar
el acceso Yo a la cultura. Yo creo que hoy en día un buen Shakespeare es comercial. No, Un buen eso Calderón no lo pongo es en duda. comercial. O sea, no, si está bien hecho, la gente irá y pagará lo que considere necesario. No estamos hablando tampoco de sumas tan importantes como en la ópera. La ópera sí que obligadamente se necesita la mano del Estado, porque ¿cómo se va a pagar una orquesta, cómo se va a pagar un coro, cómo se va a pagar los cantantes? Pero también hay que pensar que la ópera es mucho más cara, porque los cachets que se pagan a directores y cantantes con dinero público, y generalmente muchos de ellos tienen los dineros en paraísos fiscales, eso sí que me parece una inmoralidad. Ya, me estás poniendo en bandeja que te hablara de los toros, pero paso. Sé que eres taurino. No, los toros absolutamente entusiasta. Los y tal. toros yo soy Yo prefiero, no, toros, subvenciones y tal. Es que todo da para debatir. Yo antes de dar paso al público, que probablemente tenga preguntas más ingeniosas, más ocurrentes que tal, quería hablarte un poco de la tele, porque también siguiendo un poco con esta memoria emocional, el Juglar era un poco la referencia, insisto, nuestra, ¿no? Y tal, y que nosotros veíamos la tele siempre como un enemigo, ¿no? Es decir, la tele y el fútbol, tal, que te quitaba los espectadores y todo el mundo estaba, en fin, enajenado ahí viendo aquella caja tonta y tal. Entonces hubo un momento en que vosotros hicisteis ese trasvase, ¿no? Traspaso a la tele, cuando empezaste aquí yo en TV3, lo de Son una maravilla. TV3 no. ¿No era en TV3 o Son una maravilla? Jamás, TV3 no hemos actuado jamás en la vida. Entonces, lo de Son una maravilla, ¿de dónde Son era? una maravilla era el circuito catalán de televisión española. Bueno, vale. O sea, Ojo, era para Cataluña. hay diferencias vale. muy importantes. Vale, vale. Bueno, en cualquier caso, un falso documental que tenía una acidez tremenda, que conseguiste trasladar ese sello un poco Joglars ahí de humor mordaz y de crítica corrosiva a la tele y tal. Después aquello de Ya somos europeos, que era un paródico que todavía yo creo que aguanta bastante bien el paso del tiempo. No necesita mayor ayornamiento porque, claro, estás viendo cómo está Europa y en fin, cómo está el país y tal. Incluso en aquel programa de ¿cómo se llamaba? Burruchaga, aquello de Viaje con nosotros, aquellos sí, sketch corrosivos que hacían, aquella parodia del Barça, que la moreneta era del Español, que se lió parda, que hubo que os querían chuscar por todos los lados. Es decir, claro, aquello ya no se hace, ¿no? Quiero decir, ese trasvase de cómicos, de teatro en la tele, un poco ahí vehiculando esa historia y tal, pero luego sí que te seguí y luego vi que un poco, como, no sé si renegaste de alguna manera, pero después de unos años dijiste, nos hemos equivocado. Y llegaste a decir, yo lo miré por ahí, o lo tengo, llegaste a decir, cuanto peor sea la tele, cuanto peor tele nos den, mejor para el teatro. Eso es posible que haya eso, entonces, no me acuerdo es de como las un poco, barrabasadas que he dicho, no me acuerdo. Lo que te quería preguntar, ¿a día de hoy te interesa la tele como medio expresivo? Sí. Me interesa sobre todo para atontarme, ¿no? Porque también es importante en ciertos momentos quedarte como en un poco ahí una especie de narcótico. Meditación trascendental, pero no trascendental, sino atontada, ¿no? Yo a veces consumo tele, me coloco allí con la mano de distancia, con el mando y quedo entre dormido y atontado, realmente atontado. No, yo creo que la televisión, tal como está en este momento, es un artefacto contaminador de primer orden, ¿no? De primer orden. O sea, nos encontramos con unos medios de comunicación que aprovechan la situación para lanzar el mensaje más burdo, es el dominio total de la demagogia, ¿no? Es decir, la demagogia campa en sus anchas gracias precisamente al mundo televisivo. Por eso a los políticos les gusta tanto la tele, ¿no? Porque claro, es el mensaje rápido, primario. Lo más burdo es instigar los más bajos sentimientos de la población, es la crítica más fácil, más sencilla. Yo creo que en este momento podría ser un magnífico instrumento. Yo trabajé, cuando hice estas
estas series trabajé a gusto, hicimos unas series que yo creo que eran divertidas y tenían su lado transgresor, ¿no? Y por lo menos intentaban estimular la inteligencia de la gente, ¿no? Ahora esto no es así, ahora es imposible, por eso no hemos trabajado más en la televisión, ¿no? Solo cuenta la audiencia y la calidad es lo menos importante, ¿no? Tanto, si ahora pasamos revista a todo el conjunto de televisiones de este país, pues vemos que es una auténtica catástrofe, desde el punto de vista del buen gusto, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de la contaminación de las ideas y de la estimulación de los más bajos sentimientos en la gente, ¿no? Vemos esos grupos de gente que cuando alguien va a un juzgado, pues los quieren agredir, los quieren matar, asesinos. Esto es realmente dar pábulo a lo que antes se llamaba la chusma, ¿no? Yo creo que... ¿Ese deterioro lo adviertes también en los informativos o no? Sí, hombre, claro, los informativos son la pura expresión de unas fuerzas político-económicas. Tanto es lógico, ¿no? Hombre, hoy en día, si alguien quiere informarse, tiene todas las posibilidades, ¿no? Sin duda alguna, puede ver muchos canales, puede ver canales extranjeros y tiene también Internet. O sea, quien no se informa sobre un hecho es porque no quiere. Ahora, tiene que utilizar muchísimo tiempo, tiene que perder muchísimo tiempo para saber con cierta exactitud la realidad de un hecho. Sobre todo hechos que tengan, en fin, una cierta complejidad, ¿no? Y la realidad que nos propone la televisión, los medios de comunicación actual, no es la realidad. Son ellos que están haciendo la realidad. Son ellos que la crean la realidad. No es la realidad auténtica de las cosas. Oye, Albert, Cuando yo veo un malo clarísimo en algún medio de comunicación, siempre estoy seguro que es mucho mejor que los demás. Es decir, ya por sistema. Cuando hay aquella persona que todo el mundo se lanza contra él, ya empiezan las dudas. No digo, por hacer repaso un poco a los medios, el cine, que también padece y se resiente de cómo está la situación, lo del IVA y todas estas cosas, yo no sé si ahora sería posible, como te planteaste, eso, levantar alguna peli como aquella como las que hicisteis, ¿no? O finalmente también, no sé, a mí me gusta mucho aquel documental que aunque no era dirigido por vosotros, lo de Buenaventura Durruti, que me parecía que además estaba rodado ahí en la cúpula y tal. ¿Tienes perspectiva en el futuro de abordar algún proyecto cinematográfico? ¿Tienes alguna...? Es que el cine es un arte que parece que es primo hermano del nuestro y yo creo que no tiene nada que ver, es todo lo contrario. La gran diferencia entre el teatro y el cine es la poesía. ¿Qué quiero decir con ello? Pues muy sencillo, que la poesía es, con lo mínimo, lo máximo. Es decir, un actor solo, aquí, en un escenario desnudo incluso el actor, y nada más, con media docena de velas, es capaz de hacernos pasar una hora y media extraordinaria y transformarse en multitud de personajes y pasarnos de un universo a otro, de un tiempo a otro, y estar encandilados con lo que hace. O sea, nada, desnudo todo, ¿no? El cine es todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso es la poesía. Es lo mismo que con un alfabeto emocional o con las cuerdas de tripa de un violín, pues que sientas como el corazón aumenta las palpitaciones, con una caja de madera y unas cuerdas, con lo mínimo siempre lo máximo. El cine, para conseguir un beso de una pareja en un amanecer, se necesitan 5 tráilers, un grupo electrógeno, un equipo de producción de 50 personas, etc. El beso, y ya está, y ahí se ha marchado. Tanto es la antipoesía. Y por lo tanto, en este sentido, considero que no tiene nada que ver con mi oficio. Lo que sucede es que muchas veces pues, hay
hay cosas que se parecen un poco, que es la actuación. Pensemos también que aquí habíamos tenido aquí en España una película que hizo La Mula Francis y que todo el mundo consideró que actuaba muy bien. Quiero decir que tiene también, o Fellini, por ejemplo, porque muchas veces el propio Fellini no cogía actores, sino gente normal y era extraordinario. Por lo tanto, el actor también es secundario. En el fondo, ¿quién es el gran protagonista del cine? En primer lugar, el productor, que es muy importante, porque es el que manda absolutamente, pero manda de una forma absoluta. Y después, en todo caso, más que el director, el montador. ¿No? El montador porque te cambia, te puede cambiar el ritmo de una película, los volúmenes, las imágenes, ¿no? Tanto como el teatro es el arte del actor, pues a mí el cine me parece lejano. Yo no sé si llegas a este punto. Nadie nos da referencia de tiempo. No sé si... No sabe, quiero decir, si queréis abrir el debate o la charla o lo que sea esto al público, ¿o sigo yo con la torna de la torna o qué? ¿Hay alguien ahí? Es la cuarta pared, no se ve. ¿Hay alguien del público que quiera decir algo? Hay palabras pedidas. Ahora que todo el mundo descalifica la transición, señor Boadella, haga una reflexión sobre los aspectos positivos de la transición. Ahora que mucha gente la descalifica, se ha referido antes a la transición que tenía cosas formidables. Díganos algunas. Bueno, indudablemente la primera de ellas es que no acabamos a mamporros, ¿no? Yo creo que eso, pues, que se podía prever, que era previsible y que también estaba dentro de la genética de este país. Además, tampoco no tan alejada, pues tuvimos, diríamos por lo menos, hombre, hubo momentos de cierta violencia, hubo el terrorismo, sin duda alguna, que fue un elemento muy triste, muy negativo y con unas consecuencias posteriores muy graves, pero de todas formas se consiguió que pues, toda una generación de políticos, o de más que de políticos diríamos, de voceros de un régimen, en todo caso, pues aceptara pacíficamente dejar el poder a otras generaciones, a otro mundo. Esto fue pues, un acto, sin duda alguna, no sé si de generosidad o de miedo o de interés, pero un acto real, ¿no? Y después, pues yo creo que en la transición vivimos momentos, no sé si porque también éramos más jóvenes, pero enormemente apasionantes, ¿no? Momentos en que todo era posible, y que empezábamos a construir pues, una España a gusto de nuestra generación. Y bueno, pues aparecieron las cosas que a nosotros nos parecían imposibles 3 o 4 años antes, y apareció en España, pues no sé, una forma de educación distinta, apareció la libertad absoluta de manifestación, de reunión, de expresión, todo, el divorcio también, porque había cantidad de gente haciendo combinaciones extrañísimas por ahí. O sea que, y todo eso se hizo, insisto, con paz, ¿no? Con auténtica paz, ¿no? Salvo el caso directo del terrorismo. Como siempre, diríamos, en España tenemos esta lacra del nacionalismo, porque en el fondo el terrorismo es hijo del nacionalismo, o sea, no nos olvidemos de eso. Muchas veces quieren separar las cosas. No separemos las cosas. Es una expresión del nacionalismo. Por tanto, si no hubiera sido por el terrorismo y por los nacionalismos, yo creo que España en este momento estaría también en una situación muy distinta. Yo creo que los nacionalismos, concretamente pues, el catalán y el vasco, han sido nefastos para el conjunto de los españoles, ¿no? Para todo, hasta, en fin, hasta eso que te piden el carnet de identidad en todas partes, y esa cuestión de seguridad y tal, todo eso apareció
con la historia del terrorismo. Es decir, que nos ha llevado, incluso ya en las más pequeñas cosas, a lo más desagradable, ¿no? Yo creo que, en este sentido, la transición pues, estuvo bien. Ahora, ¿se equivocó? Sí, se equivocó en muchas cosas. Yo creo, sinceramente, que en las autonomías se equivocó. Se equivocó. Pienso que se podía descentralizar el país sin necesidad de montar esos reinos de taifas, que han supuesto un gasto inmenso de políticos, de parlamentos, de choferes, de asesores, bueno, y además un enfrentamiento constante entre una región y otra, si tú me das más, si tú me das menos. O sea que no me parece una idea acertada. Yo creo que fue una mala idea y seguramente quizás se hizo por miedo, porque es evidente que Cataluña y el País Vasco exigían sí o sí sus instituciones, etc. Y por lo tanto, por el miedo que en aquel momento pues, circundaba, ¿no? Que era el miedo pues, todavía de lo que se llamaba el búnker, ¿no? Las fuerzas, muchas de ellas colocadas en el mundo militar, la posibilidad de que se hiciera esta excepción, pues se hizo esta especie de café para todos, en el cual, pues, en el momento actual, yo creo que los propios economistas ven que es inviable, ¿no? A todas luces inviable, ¿no? Se hubiera podido encontrar otras fórmulas, ¿no? A lo mejor, pues, la fórmula federal hubiera funcionado mejor, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la fórmula federal? Pues que ni el País Vasco ni Cataluña quieren ser federales para nada del mundo, porque ellos jamás quieren ser ni como los murcianos, ni como los asturianos, ni como los extremeños, ¿eh? Porque los hechos diferenciales tienen siempre una base, es que somos distintos porque somos un poco mejores que los demás. Aquí está la base de los hechos diferenciales. Por eso siempre he dicho que si existiera un nacionalismo que dijera nosotros somos los más burros de Europa, bueno, pues este nacionalismo yo creo que estaría bien, todavía me apuntaría a este nacionalismo, pero siempre es al revés, ¿eh? Aquí creo que... Quería comentarle si alguna vez el nacionalismo catalán le envió algún mensaje en los tiempos en que se metía tanto con Pujol y compañía. ¿Si me envió algún mensaje, en qué sentido? Bueno, tipo de cortarlo, vamos. No, una vez hubo un mensaje, una vez indirecto, que era a través de un dirigente de Convergencia y Unió, que era el partido que ha dominado durante muchos años Cataluña. Hubo un mensaje que no me lo hizo a mí directamente, sino al gerente de la compañía, diciéndole qué se puede hacer para que Albert Boadella no se meta tanto con nosotros. Era un mensaje de compra, ¿eh? Y el gerente pues, le respondió pues, que dimita a Pujol, ¿eh? Pero la verdad es que no, mensajes, no. Lo que ha sucedido es algo muy sencillo, es la muerte civil. Es decir, han conseguido, diríamos, la muerte civil en el sentido de que yo no existo. Bueno, pues es una cosa también que a mí me da una cierta tranquilidad. Cuando antes, irónicamente, decía que me gustaba ser el traidor nacional de Cataluña, soy el traidor nacional de esta Cataluña. No de la Cataluña que yo viví cuando era niño, cuando era joven, ¿no? cuando tenía 18 o 20 años, ¿no? Que era pues, sí, una región donde predominaba un cierto sentido común, una cierta sensatez, donde las relaciones entre la gente, hombre, no son nunca unas relaciones muy expansivas, ¿eh? Para eso, para la expansión hay que ir a Andalucía, a otras partes, ¿no? Siempre pues, ha sido siempre un territorio donde la gente ha tenido una cierta contención, un gran pudor de los sentimientos, pero era una sociedad, pues, tenía aspectos, yo creo, muy positivos, ¿no? Sobre todo
en los años 70, que tenía una mirada cosmopolita, en el caso de Barcelona, una mirada amplia hacia las cosas que surgían desde fuera, desde el extranjero, estaba abierta, diríamos, en este sentido. Bueno, pues esta Cataluña ha desaparecido. Ha desaparecido y se ha convertido pues, en un lugar de fractura social, donde las familias, pues, en las Navidades, pues a veces hay broncas entre un lado de la familia y el otro, porque los unos son nacionalistas y los otros no son nacionalistas, donde pues ahora aparece por todos lados la bandera esa que parece cubana, la bandera esa, la cubana, vamos, lo llamamos nosotros, esta bandera independentista en los ayuntamientos y en los campanarios. Porque nosotros hemos tenido, vamos, mi mujer ha organizado una polémica muy seria porque en el campanario del pueblo donde vivimos, pues está todavía durante unos meses la bandera independentista, ¿no? Y, claro, mi mujer escribió unas cartas al obispo diciendo cómo es posible que un lugar pues, de fraternidad y de unión como es la Iglesia predique y exhiba un símbolo de desunión, ¿no? De desunión con nuestros hermanos españoles, ¿no? ¿Cómo es posible que se lo haga la Iglesia, ¿no? O sea, se ha llegado a estos límites. Y quien se pone por delante, pues queda en muerte civil, ¿no? Tanto sí que estoy orgulloso de ser traidor a esta Cataluña actual. ¿Tú tienes nacionalistas en la familia? Digo porque se acerca Nochebuena. Sí, los más tontos son todos nacionalistas. Los más tontos de la familia son los nacionalistas, sin duda. Los más tontos y los que siempre están esperando algún chollo. Es decir, a ver si conseguirán una cosa, ponerse en alguna administración y tal. Es científico, absolutamente científico. Y lo he preguntado a otros amigos, tal, ¿no? Que no son los nacionalistas de tu familia, los más tontos. Oye, pues está claro el asunto, ¿no? Sí, quería hacerle otra pregunta, era sobre el tema de que en los años 70 en la 2 siempre había mucho teatro, es decir, que los clásicos siempre se pasaron y ahora eso era porque estábamos atontados y eso y el fútbol o porque ahora eso no se lleva al teatro clásico. Bueno, estos también son momentos. Yo creo que el teatro clásico se sigue haciendo. Lo que sucede es que en España no hay unas organizaciones, como sucede en otros países, ¿no? Ponemos el caso de Francia, pues está la Comédie Française, por poner un ejemplo, o en Italia tenemos a la Royal Shakespeare, ¿no? como grandes compañías que producen los clásicos. En España tenemos el teatro clásico nacional, pero el teatro clásico nacional a los pobres los dotan de un presupuesto, vamos, que es vergonzoso, ¿no? Yo creo que aquí sí que es función del Estado, el patrimonio, ¿no? Aquí sí, aquí es donde tiene que intervenir el teatro público. El teatro público tengo más dudas sobre si tiene que intervenir a veces en lo que podría ser un arte novedoso, de la gente joven, etcétera, pues que espabilen, ¿no? Y que lo hagan atractivo, pues, novedoso y vanguardista, pero que acaben haciéndolo atractivo para que la gente pase por taquilla, como cualquier otro ciudadano que hace un producto, ¿no? Pero en lo que es patrimonio, en lo que es el teatro clásico, pues en eso los estados, las autonomías, las consejerías de cultura, etcétera, deberían hacer una inversión importante. Y por clásico no entiendo simplemente lo que se hizo hace 2000 años o hace 500 años. Entiendo que hay teatro clásico pues, de hace 50, 60, 80 años que está muy bien y que debería reproducirse y que, por lo tanto, sí que, así como se conservan, pues hay un presupuesto para la conservación de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de nuestro patrimonio cultural, pues tiene que haber también, entenderse, el teatro como un patrimonio cultural. Albert, yo te quería preguntar, tocasteis todo el tema social, yo quería hablar un poco de la justicia. Últimamente
desde Europa nos están un poco dirigiendo lo que tenemos que hacer con, digamos, los terroristas o los violadores que están saliendo impunemente. Y yo te quería preguntar también si tú serías capaz de tener en la cabeza sobre lo que está pasando con la monarquía. Quiero decirte que si todo lo que está sucediendo dentro de esos haceres de tejes-manejes y de negocios sucios que pueden un poco salvar a otros de decir, bueno, si a ese no lo condenan, ¿por qué me van a condenar a mí, no? ¿Tú sí serías capaz de llevar al teatro lo que está pasando, digamos, con la monarquía ahora mismo en España? Con esta, digamos... Pues no solo sería capaz, sino que quizás sería una obligación de los comediantes, ¿no? Como se ha hecho en la historia, digamos, no sería para nada nuevo que los comediantes pues parodiaran a reyes y príncipes y nobles, ¿no? Incluso hay casos, como en Francia, que parodiaron a una amante de Luis XIV, me parece que era Madame de Maintenon, la Comédie à l'Art, que era una compañía de Comédie à l'Art, los comediantes del Pont Neuf, ¿no? Que eran los ídolos de París y los expulsaron, no les cortaron la cabeza, pero los expulsaron de Francia, ¿no? Tanto, pues, obviamente, a mí me parece bien que, como tiene que suceder y como es higiénico que suceda, se haga sátira sobre cualquier aspecto del poder, entre ellos, ¿por qué no?, la propia monarquía, ¿no? Tanto en este sentido no tengo nada en contra, a pesar de que no soy especialmente antimonárquico, ¿no? Quiero decir que pienso que hasta el momento, pues a lo mejor hemos tenido suerte que existiera la monarquía, porque si hubiera existido a lo mejor una república, pues entre los rifirrafes que ya vemos en los partidos, imaginemos lo que hubiera sucedido con un presidente de la república. Para hacer una república también como la francesa, que el presidente de la república es como el rey, pues tampoco no creo que sea mejor o peor, ¿no? En todo caso, sí que entiendo que la crítica hacia la monarquía pues tiene que ser algo natural, no podía ser tabú como fue durante un tiempo. Yo practiqué esto, apareció, yo creo, en una cosa de televisión, me parece que en Semos Europeos y tal, apareció el rey. Eso que me habían dicho que no salían ni al rey ni militares, no hice caso a Pilar Miró, que siempre me puso unos límites, muy pocos límites, para hacer mis series de televisión, y hice aparecer en una unos militares y en otra hice aparecer al rey, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser natural eso, natural. Y además yo creo que ellos estarían encantados de que eso fuera así, ¿no? Tendrían que estar encantados de que eso fuera así. Porque, en el fondo, si no es así y se convierte en tabú, es perjudicial para la propia monarquía. O sea, la monarquía no se sostendrá en España porque sea algo intocable. Se sostendrá por su ejemplaridad, básicamente, ¿no? Porque es una institución ejemplar, ¿no? Porque puede ser. Si es ejemplar, pues aceptaremos el juego, ¿no? No porque creamos en la herencia y esas cosas, sino porque es un funcionamiento que en algunos países de Europa, que funcionan muy bien, por cierto, los suecos, los daneses, ¿no?, los propios ingleses, pues esta convención les funciona. Como hombre de teatro me gusta la monarquía, claro que me gusta. A mí me gustaría incluso ser bufón oficial, ¿no? Muchas veces yo he firmado mis libros diciendo el bufón general del reino, ¿no? Mis memorias serán las memorias de un bufón. Me gusta porque es una fórmula, diríamos, protocolaria, ¿no? Tiene algo de teatral, tiene algo de mitología. El presidente de la República es una cosa más, como un funcionario, ¿no? Entonces, hemos tenido un rey pues que
en momentos de la transición fue muy importante, básico, esencial, creo yo. Sin él difícilmente se hubiera hecho aquella transición. Posteriormente, pues han existido algunos problemas. Parece ser pues, que, en fin, que le gustaban mucho las señoras, pero está bien que a un rey le gusten las señoras. ¿Por qué? Pues porque los reyes están hechos para la procreación. ¿No? Si un rey que no procrea, eso no, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, ha sido fatal, ¿no? Por lo tanto, en fin, que siga este instinto es positivo. No creo tampoco que los españoles se enfaden demasiado por eso, ¿no? Pues después han salido cosas en la familia, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Uno no puede tampoco... yo no tengo dominio sobre, en fin, sobre quién puede ser el marido de mi hija, ¿no? Es su libertad, ¿no? Es una cosa muy complicada, ¿eh? Quiero decir con todo ello que ha habido un ataque masivo a la monarquía en el cual yo no me he sumado. Pero si tuviera que hacer una obra, sí que la haría. Porque el arte es el arte. Y es otra cuestión distinta. Pues yo creo que hemos acabado con la monarquía. ¿O todavía hay una pregunta? Acabamos. Todavía hay una pregunta. El arte es el arte, Albert. A ver cómo mejoras esto, tío. Buenas noches. ¿De verdad cree que cuando el gobierno pone el 21% cultural lo hace a lo bruto sin darse cuenta de lo que hace o lo hace para cargarse la cultura? Yo creo que en este momento la política en nuestro país, y yo también creo que en otros países, pero en el nuestro en principio, ya no hablo de Italia o de otros países que también es un problema muy serio. En este momento la política tiene un problema, no uno, sino muchos, pero tiene un problema esencial. Y es la calidad de la gente que practica esta profesión, ¿no? Es decir, esto que debería ser la élite de un país, ¿no? Los políticos que deberían ser la élite, en todos los sentidos. En el sentido humanístico, en el sentido cultural, es decir, lo mejor que existe en el país, ¿no? Pues no es así, no es así. Quizá en los momentos de la transición, precisamente antes que hablábamos de ello, hubo gente que tenía, por lo menos en sus profesiones, eran alguien, eran grandes abogados o muy buenos sociólogos, etcétera, ¿no? Gente que había practicado una profesión y habían sido importantes en su profesión. En este momento, un político es pues, alguien que aparece un día, en su mayoría de edad, en un partido, empieza a militar en las juventudes de aquel partido y tal, y va subiendo, va escalando, y prácticamente no ha trabajado ni con las manos casi, ¿no? En general, y que tiene un desconocimiento cósmico sobre cualquier cosa que signifique cultura, que signifique arte. Es decir, estamos en este momento con una clase política que tiene ese nivel. Encontraríamos excepciones, ¿no? Sin duda alguna, y conozco excepciones, ¿no? Pero son excepciones. Lo que debería ser lo general es excepcional, ¿no? Y entonces, naturalmente, pues ante ello, pedir que los políticos pues, apoyen la cultura, vamos, eso es pedir peras al olmo. Es decir, yo veo muchas veces políticos que vienen a los teatros del Canal, muchas veces no, porque vienen pocos los políticos, pero bueno, algunas veces vienen. Y ¿saben ustedes lo que están haciendo los políticos constantemente? Están con el maldito bicho ese, buscando constantemente las noticias, los mensajes y tal, todo el rato. O sea, no miran ni la obra. Vienen por compromiso simplemente. Muy pocos vienen porque les gusta ir al teatro, porque es algo que complace, que emociona, que en fin, que de alguna forma les da una visión del mundo distinta y más amplia. Nada de nada. Ellos creen que el arte es un lujo, que la cultura es un lujo.
O sea, el concepto de los políticos actuales en España es que creen que la cultura es una cosa, es un objeto de lujo, del cual se puede prescindir. Y claro que se puede prescindir, sin duda alguna se puede prescindir, ¿no? Pero imagínense las consecuencias de prescindir de ello. Y este es el problema más grave. Yo me harto de decirles a muchos políticos, pero si la cultura es la felicidad barata, es la felicidad que cuesta menos dinero, no es necesario gastarse el dinero en dar la vuelta al mundo, en irse a playas remotas, ¿no? Si leer un libro, escuchar una buena música, ver una obra de teatro da una inmensa felicidad. Si es lo mejor que pueden tener los ciudadanos, por lo tanto es barato. Es el primer recorte que se podría hacer Por lo tanto, pero no hay nada que hacer, ¿no? Es una estructura que en sí misma ya lleva este virus encima, ¿no? Y que yo creo que hay que cambiar. Ahora, hay que cambiar con mucho cuidado. Porque, claro, según cómo se cambian las cosas, pues puede pasar que cambien a peor, ¿no? Claro, entonces, o sea, que convertirlo todo a lo mejor, no sé, en un asambleísmo, o considerar que la democracia es simplemente lo que está en la calle, y como más gente pones en la calle, más importante es la idea, es la democracia, aquí tengo ya ciertas dudas sobre esta cuestión. Y no hablemos de que aparezcan iluminados, ¿no? O sea que lo poco que tenemos, que no tenemos mucho, digamos, desde el punto de vista humano, pues no tenemos más remedio que aprovecharlo y tratar de cambiar pequeñas cosas para que esto florezca. ¿Qué le vamos a hacer? Porque no hay demasiadas fórmulas mejores. Hay pequeñas cosas que se pueden retomar, pero no se ha inventado nada mejor de momento. ¿Una dictadura inteligente? Bueno, a lo mejor una dictadura ilustrada, pero esto tampoco no ha existido. El hecho de ser una dictadura ha dejado de ser ilustrada instantáneamente, ¿no? Por tanto, no hay otras posibilidades. Y esta es mi opinión de los políticos, pero también tengo que decir que no tengo queja de los políticos con los que he tratado en mi trabajo como director, por un hecho esencial, porque jamás durante estos 5 años que he sido director de los estatutos del canal, nadie me ha dicho nada de lo que tenía que hacer. Ni cuando estaba Esperanza Aguirre, ni ahora que está Ignacio González. Nada, pero absolutamente nada. Tanto, bueno, pues a lo mejor no todos son iguales, ¿no? Acepto que es un caso insólito. Y tengo que decir que inicialmente estaba desconfiado. O sea, que acudí con la confianza o la desconfianza de pensar dentro de un año dimitirás, ¿no? Porque que si esto no me gusta, que si no sé qué, que si pone si pone... Pues nada de nada. ¿Será que me tienen miedo a lo mejor? Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Gracias.